¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al vuelo. Vamos a eh, comenzar el presente programa hablando justamente de esta situación, de la situación que se está registrando entre el APRA y el alcalde de Lima por las intenciones del alcalde de cambiarle el nombre al Parque de la Cultura, rebautizarlo Luis Castañeda Locio y retirar la estatua de Luis Alberto Sánchez y el nombre de Luis Alberto Sánchez por los de Luis Castañeda. Y para eso estamos con Juan Ocio, buen amigo, ex ministro de Cultura, además, justamente en el momento que se inauguró el Parque de la Cultura. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Raúl. Un gusto de escucharte, pero quiero aclararte que no es solamente gente del APRA la que se opone a esta posición que tiene el alcalde de Lima, sino un conjunto de intelectuales independientes que están en total desacuerdo con esta medida y que respetaron muchísimo al doctor Luis Alberto Sánchez por la tarea que realizó como rector de la Universidad de San Marcos en 3 oportunidades, miembro de la Constituyente, sí. Es decir, una serie de cualidades que tuvo, de tal manera de que si bien es cierto que el doctor Luis Alberto Sánchez era aprista y una gran mayor parte de los que están firmando el documento son apristas, no todos son apristas, hay un conjunto de personas independientes, intelectuales de primera, sí, los que están ellos dispuestos a sacar la cara y oponerse a esta medida tan ilógica que tiene. Podría dedicarse a hacer otro tipo de actividades el alcalde, como tratar de buscar brindar más seguridad a la ciudad de Lima, que no preocuparse de estos problemas. Así es, Juan, lo iba a decir, exactamente. Es decir, este fue un problema que se planteó como un problema político originalmente entre el APRA y el alcalde López Aliaga, pero que ha generado una reacción más uniforme entre políticos, profesionales y empresarios y gente del mundo de la cultura que no está en lo absoluto de acuerdo con esta decisión del alcalde de cambiar el nombre al Parque Luis Castañeda Locio. ¿Por qué se inauguró? En primer lugar, recordemos la historia del Parque de la Cultura cuando vemos imágenes del momento de su inauguración por parte de Alan García, en una inauguración en la que participó el propio Luis Castañeda Locio. ¿Cómo se gestó ese parque? ¿Cómo se inauguró? ¿Cuál fue la historia del parque? Bueno, este parque se gestó en el año 2010, era en el mes de octubre del 2010, y entonces se tomó la decisión de poder reconocerle los méritos que había tenido el doctor Luis Alberto Sánchez y Castañeda Locio, que era una persona muy ligada a la cultura y sabía reconocer las calidades de nuestros intelectuales. Él decidió que se pusiera el nombre de el parque, el doctor Luis Alberto, Parque Cultural doctor Luis Alberto Sánchez, ¿no? Y en esa ceremonia estuvo presente el doctor Alan García y todo un conjunto de personalidades que defendían este punto de vista y que estaban totalmente de acuerdo que se le pusiera este parque por los méritos que entrañaba nuestro ilustre intelectual peruano, ¿no? O sea que no solamente se trata de una decisión que podríamos calificar como caprichosa de parte del alcalde de Lima, sino también de una decisión que le falta el respeto a la voluntad del exalcalde Castañeda. Por supuesto, y que además ya el mismo doctor Castañeda había consultado con otras personas que estaban ligadas a la cultura y todos estaban de acuerdo de que estaría muy bien que a este pequeño parque se le pusiera el nombre de este ilustre personaje, ¿no? Recordemos un poco la figura de Luis Alberto Sánchez, sí, digo bien, uno de los principales críticos literarios de la historia de nuestro país, que entre otras cosas, como usted lo dijo, fue rector de San Marcos. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, el programa de televisión cultural que tenía, que se llamaba La Hora de Luis Alberto Sánchez, además de haber sido una prominente figura política que generaba consensos, algo tan importante para estos momentos, ¿verdad? Absolutamente. Una persona, además, autor de muchísimos libros, tiene una historia de la literatura peruana que es un monumento realmente al conocimiento de nuestra literatura.
pero no solamente eso, tiene todo un conjunto de obras que lo ponen a él en un sitial muy alto dentro de nuestra cultura, aparte de los méritos que tiene como político, como hombre que llegó a ocupar posiciones realmente prominentes, ¿no? El hecho de haber sido 3 veces rector de la Universidad de San Marcos ya es un mérito inmenso, pero a eso se añade el que haya sido miembro de la Constituyente, que ha sido inclusive hasta vicepresidente, ¿no? Luis Alberto Sánchez es una persona que tenemos que recordarlo con orgullo, y bien se merece que un parque lleve su nombre, y un parque que tenga connotaciones culturales, porque verdaderamente es una persona que representa nuestra cultura con creces. No solo fue una persona que se dedicó a comentar libros, Luis Alberto Sánchez, fue una persona que trabajó, por ejemplo, rescatando la memoria de muchos autores que se habían perdido en su momento. Yo recuerdo, por ejemplo, el prólogo a la edición del Perú Contemporáneo de Francisco García Calderón, que saca el Fondo Editorial del Congreso, escrito por Luis Alberto Sánchez mucho tiempo antes, donde contaba cómo había digamos, buscado a García Calderón en el manicomio de Lima para que no se perdiera su figura. Es decir, era un gestor cultural también de su época y una persona muy activa y muy generosa. Así es, y es una persona que no guardaba silencio frente a determinados puntos de vista con los cuales estaba en desacuerdo. Y recuerdo muy bien una discusión que tuvo sobre el tema el tema muy discutido en esa época sobre el indigenismo, sí, de José Carlos Mariátegui. Él era una persona que era muy equilibrada. Por un lado, reconocía los valores, los méritos que tenía el indigenismo, lo trataba de alejar del campo político para poder destacar la importancia que tenía las tradiciones indígenas en nuestro país. Sí, ahora, ¿existe alguna razón que podría justificar este cambio de nombre? Ninguna razón, no le encuentro, es simplemente algo que le ha salido del fuero de no sé dónde a nuestro alcalde, que se está inaugurándose como una persona que realmente debería de respetar el pasado de nuestros intelectuales y dedicarse a hacer otro tipo de actividades. ¿Qué ocurrencia, qué nombre le pondrían? No ha buscado ninguna alternativa. Es simple y llanamente un engreimiento que tiene o quizás algún tipo de rencor que pueda tener contra algunos políticos para poder tomar esta medida. Pero esta es una medida que no la justifica de ninguna manera y no gana absolutamente nada políticamente tampoco con eso, y más bien se va a ganar las antipatías de muchísima gente. Ahora, Juan, algo que tampoco se comprende es la forma en la que reacciona el alcalde de Lima una vez que comienzan estas críticas a esa decisión, porque suspende cuentas de Twitter, responde con insultos, no dialoga y por supuesto mucho menos reconoce la posibilidad de haber cometido un error y enmendarlo. Bueno, parece ser que esa es su práctica vieja, ¿no? Igualmente cuando tenía competidores en los ferrocarriles en el Cusco, y también llevaba la competencia ferrocarrilera a unos niveles muy bajos con algunos otros que tenían también construidos ferrocarriles en la zona. Así que no me extraña de que utilice métodos muy bajos para poder dedicarse a combatir a sus contrincantes. ¿Usted conoció a Luis Alberto Sánchez? ¿Qué recuerdo guarda de él? Hoy lo conocí muchísimo. Él fue un profesor que nos dictó muchas clases en San Marcos, pero también fue invitado a la Universidad Católica. Yo soy de la Católica y lo invitamos. Recuerdo cuando profesores de literatura como Carrión Ordóñez, por ejemplo, le hizo preguntas
y él sabía contestárselas de una manera muy precisa, muy exacta. Una noche comimos acá en mi casa y nos contaba acerca de los trabajos que estaba haciendo cuando estaba ciego. Ya estando ciego, él seguía escribiendo. Ese es otro de los grandes méritos. Con ese defecto visual que tenía, él no abandonaba el interés que tenía por el campo literario. Si se impusiera el sentido común, ¿qué debería pasar en esta polémica, en esta situación enojosa? Que deje este problema el señor alcalde, que se ocupe de otros temas, que se olvide de esto y que pida disculpas a las personas a las cuales haya podido maltratar en su afán de querer imponer sus ideas. Muy bien, Juan Ocio, exministro de Cultura, muchas gracias por tu participación en Al Vuelo. Encantado, Raúl, ha sido un placer realmente conversar contigo. Igualmente, un gran abrazo. Era Juan Ocio, exministro de Cultura, trayendo la voz de un grupo de políticos, profesionales, empresarios, gente del mundo de la cultura que se ha pronunciado públicamente en contra de la voluntad, de la intención del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, de cambiar el nombre del Parque de la Cultura a Luis Castañeda Locio, retirando además la estatua y la placa de Luis Alberto Sánchez que están en este parque.